Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hay una pregunta que siempre me carcome y una pregunta que siempre me hago y es ¿cómo crecen las empresas? ¿Cómo crece una empresa? Sabemos que todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos, desde la silla donde te sientas hasta el plato en donde comes, ha sido creado por un emprendedor. Un emprendedor que en algún momento tuvo una idea y que esa idea la llevó a cabo y la hizo empresa. Ese emprendedor a través del tiempo, cuando convierte su idea en empresa y la empresa tiene un crecimiento, ese emprendedor pasa a ser un inversionista. El inversionista es el que tiene el futuro, el que tiene la visión, el que invierte en las ideas de otros. El inversionista es el que tiene los sueños. Si nosotros nos enfocamos en cómo crece un emprendimiento y cómo crece una empresa, tendríamos que preguntarnos qué es lo que hace que las empresas crezcan. Tal vez podríamos preguntarnos que las empresas crecen por capital. Si yo le inyecto capital a una empresa, esa empresa, cuando yo le inyecte capital, va a tener un crecimiento. Así que cuando yo le inyecto capital, esa empresa crece. Y esto puede ser muy relativo porque muchas veces cuando se le inyecta capital a una empresa, lo que pasa es que sí genera un crecimiento, pero a medida del tiempo la empresa vuelve a tomar su estado inicial. ¿Por qué muchas veces pasa esto? Y en la mayoría de casos, ¿no? Porque claro, si yo le inyecto capital a algo, lo que supondría es que va a tener un crecimiento, pero muchas veces no pasa así. Lo que sucede es que muchas veces ese capital que se le inyecta, muchas veces no está definido para qué se le inyecta el dinero. Si yo le inyecto capital a una empresa sin saber por qué o para qué quiero el dinero, entonces no voy a saber cómo crecerlo. Por ende, esa empresa sí que se me va a inflar, pero lo que pasa es que va a tomar luego su estado inicial, porque ese dinero que yo le inyecte se va a ir en gastos. Porque esa empresa me va a generar, a través de su crecimiento, me va a generar unos gastos mucho mayores y después va a tener su estado inicial. Así que el hecho de inyectarle capital es algo muy relativo. Lo que pasa es que yo tendría que inyectar capital cuando ya sé para qué quiero el capital o ya sé a qué dirección de la empresa o a qué foco. Sé que cuando yo le inyecte capital voy a tener un crecimiento mucho mayor o voy a potenciar la empresa al nicho que yo le inyecte el capital. Otra de las cosas que podríamos decir es que tal vez las empresas crezcan a partir de los procesos, ¿no? Imagínate que yo tengo una tienda en línea, lo que se le llama como el e-commerce. Yo tengo una tienda en línea y en esa tienda yo tengo algunos productos. Sí. La gente ingresa a mi web. Simplemente lo que hace es que las personas ingresan, observan los productos que les interesan y los compran. Lo que pasa es que antes de que me compren a través de mi tienda en línea, las personas tienen que pasar por otras tiendas. Las personas tienen que pasar por otros procesos para que a la final la compra se dé y la compra se haga. Lo que pasa es que yo puedo reducir esos procesos y yo puedo decir, oye, yo no quiero que mis clientes o mis consumidores tengan que pasar por otros procesos para que luego me compren a mí, para que luego lleguen al proceso final. Lo que quiero hacer es que simplemente yo acorto los procesos y simplemente la gente lo que hace es que entra a mi tienda en línea y me compra directamente a mí, sin necesidad de yo tener otros procesos que las personas se pueden enredar y que a la final no haga que la venta se ejecute. A la final nosotros sabemos que las ventas es igual a ingresos. Si yo acorto los procesos voy a tener muchas más ventas. Ahora, es relativamente proporcional si yo genero ventas, genero crecimiento. ¿Realmente es así? Eso también puede ser muy relativo, porque las ventas, si bien me generan ingresos, no quiere decir que las ventas me generen un crecimiento. Es algo que también se vuelve muy relativo. Las empresas tal vez
crezcan por el tiempo, ¿no? Si yo tengo una escala acá, yo tengo el factor escala y yo tengo el factor tiempo. Yo tengo aquí arriba el factor escala y aquí tengo el factor tiempo. Yo diría que un emprendimiento empezaría desde lo más básico, desde la escala 0. Una empresa, por el hecho de tener bagaje y por el hecho de tener experiencia, puede tener un poco más de ventaja. Claro, esto también es muy relativo. Así que aquí empiezan las empresas y aquí empiezan los emprendimientos. Y este es el factor tiempo. Uno podría suponer que cuando el emprendimiento comienza o cuando la empresa comienza va a tener un crecimiento dependiendo del tiempo en que lleve. Así que si yo tengo, por ejemplo, 1 año, 2, 3, 10, 20, yo lo que voy a suponer es que voy a tener un crecimiento tanto del emprendimiento que yo lleve a cabo o de la empresa. Así que con esta gráfica yo podría decir que el tiempo es proporcional al crecimiento de la empresa. ¿Realmente pasa eso? ¿Realmente es cierto eso? Si bien antes era verdad que los años y la experiencia de una empresa daba garantías a las personas o daba como esa especie de experiencia, de profesionalismo, realmente ahora con lo que se mueve el mundo, ¿sí? Sabemos que estamos en una sociedad donde todo fluye, la escala no depende del tiempo. Así que yo podría decir, y desde lo que yo he investigado, desde que esto es un mito. El factor tiempo no importa, el tiempo se vuelve relativo, porque hoy en día las empresas rápidas se comen a las lentas. Es más, las empresas con más tiempo, ¿no? Las empresas que dicen que nosotros tenemos 20 años, 90 años, tenemos 100 años laborando, son empresas que, si bien tienen la experiencia y el bagaje, son empresas que se pueden volver lentas por sus procesos. Son empresas que no se arriesgan y por el hecho de no arriesgar, son empresas que no se reinventan. Así es que son empresas que simplemente cuando llega un emprendimiento, son empresas que se acaban porque estos emprendimientos se las van comiendo. Así que estos emprendimientos hay muchos que simplemente crecen a los 2 años, tienen un crecimiento exponencial o en menos de 2 años tienen un crecimiento exorbitante. Así que el factor tiempo, a medida del tiempo, no significa que cuando yo tengo más tiempo voy a crecer más. ¿Cómo crece una empresa? Para yo resolver esta pregunta, primero tendría que decir, bueno, ¿cuáles son las empresas que más crecen o cuáles son las empresas que más han crecido? Si yo tomo las empresas que más han crecido o tomo como referencia empresas en que su crecimiento ha sido exponencial, ha sido hasta las nubes, voy a tomar como ejemplo la empresa Google y voy a tomar como ejemplo la empresa Amazon. ¿Sí? Esta es la empresa Google y esta es la empresa Amazon. Si bien sabemos que estas dos empresas son grandes, la pregunta sería ¿por qué estas empresas han crecido como han crecido? Si nosotros nos ponemos a analizar estas dos empresas, son empresas que masifican personas. Estas empresas lo que hacen básicamente es que usan el capital humano. Así que estas empresas son grandes por la cantidad de personas que mueven. ¿Y por qué son grandes por la cantidad de personas que mueven? Esa sería una pregunta bastante interesante. Lo que pasa es que estas empresas suplen una necesidad importante en las personas. Estas empresas son empresas que sirven mucho. Son empresas que su servicio es demasiado grande para la cantidad de personas. Claro, alguno podría preguntarse, pero hay otras empresas también que ofrecen el mismo servicio o los mismos productos que ofrecen estas dos empresas. Sí, lo que pasa es que estas dos empresas se convierten en grandes ventanillas. Estas dos empresas, por el hecho de pensar en las personas, se convierten en grandes ventanas. Así que cuando estas empresas manejan gente, lo que hace es que estas personas pasan a ser una red. Y estas personas me van a traer más prospectos, por decirlo así. Me van a traer más personas. Y estas personas me van a traer a más personas.
Y lo que yo hago es que a la final yo tengo una red. Y lo que se convirtió como consumidores, estos serían los consumidores. Estos consumidores, luego de usar los servicios que me ofrecen estas empresas, pasan a ser clientes. Cuando yo tengo los clientes, lo que pasa es que yo ya tengo una red marcada. Así que yo podría decir que el crecimiento de una empresa es proporcional al crecimiento de los clientes. Entre yo más clientes tengo, mi crecimiento va a ser mucho mayor. Y la pregunta acá sería, ¿cómo hacer para crecer los clientes? ¿O cómo hacen estas empresas para que sus clientes crezcan? Hay una cosa interesante que hacen las empresas grandes, y es que las empresas grandes constantemente piensan en cómo piensa el cliente. Fíjate lo interesante cómo piensan las empresas, ¿no? Las empresas no piensan a ver qué nosotros hacemos. Ellas piensan a ver qué le interesa al cliente, a ver cómo hago para suplir más necesidades que tiene el cliente. Estudian al cliente y desde el estudio del cliente comienzan a generar toda ese crecimiento. Pero ¿por qué pasa esto, no? Si yo me voy al fondo de esto, ¿por qué estas empresas o cómo hacen para que estas empresas se metan en el cerebro de las personas? ¿Cómo pasa eso? Lo que pasa es que estas dos empresas constantemente están creando y constantemente se están reinventando. Así que son empresas que aplican dos factores muy interesantes, que es la creatividad y la innovación. Uno podría decir que lo que hace que una empresa crezca es la creatividad y la innovación. La creatividad y la innovación son los factores que hacen que una empresa crezca. Cuando hablamos sobre la creatividad, muchas personas o mucha gente puede pensar que la creatividad tiene que ver con el hecho del arte o las formas o las cosas abstractas. O cuando hablamos de innovación, la gente puede pensar que significa cambio, el hecho de reinventarse, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con el medio ambiente. Si bien son cosas que tocan esto, la creatividad de alguna forma se entrelaza o tiene mucho que ver con lo surrealista, que puede ser el arte, porque se trata de un poco de pensar diferente. Y la innovación toca también cosas que tienen que ver con el cambio, con la tecnología. Son cosas que parten de algo diferente. Cuando yo hablo sobre creatividad, tengo que hacerme la pregunta de ¿cómo puedo ser diferente? ¿Sí? Así que creatividad tiene que ver con el hecho de la diferenciación, la diferencia. Hoy en el mundo, como todo va a una escala muy rápida, todo fluye mucho, ya no basta con la pregunta de cómo me diferencio de los demás, cómo hago para ser diferente, cómo hago para ser único. Ya esa pregunta ya no suena tan interesante, sino que lo que pasa es que ahora yo tendría que preguntarme ¿cómo hago para ser radicalmente sorprendente? Ya el hecho de diferenciarse hoy en día no es lo que te va a impulsar. El hecho hoy en día lo que te va a permitir tener un impulso es ¿cómo hago para ser radicalmente sorprendente? ¿Cómo hago para ser realmente sorprendente? Cuando yo hablo sobre innovación, hablo sobre una pregunta que tiene que ver con ¿cómo hago para ser mejor? Así que la innovación tiene que ver con la mejoría. A mí me gusta relacionar la innovación con la mejora constante, a lo que se le llama como el método Kaizen, que significa la mejora continua. Paso por paso se llega lejos, step by step. La innovación tiene que ver con la mejoría. Ya lo hice mejor, ahora ¿cómo lo hago un poquito mejor? Ahora que lo hice un poquito mejor, ¿cómo lo vuelvo a hacer mejor? El hecho de mejorar el 1% cada día hace que siempre va a estar en la vanguardia. Esta pregunta hoy en día ya no tiene tanto peso, este estilo en las empresas ya no pega tanto. Lo que habría que preguntarse es
¿cómo me visiono en 2 años? ¿O cómo lo haría yo en 3, 4, 10 años? Así que la pregunta partiría es, ¿cómo me visiono en 2 años, en 3 años, en 4 años? Y todo parte a través de visionarse. Cuando yo tengo estos dos conceptos muy claros, que es el hecho de la creatividad y la innovación, hace que mi empresa crezca. Claro, lo que pasa es que estos dos factores en las empresas se miden como conceptos. Realmente la creatividad y la innovación no son conceptos. Cuando se toma la creatividad y la innovación en las empresas, se utiliza como si fuesen herramientas, ¿no? Ay, ahora vamos a innovar, ahora vamos a crear. Lo que sucede es que tú puedes aplicar una estrategia de creatividad en la empresa, pero lo que va a pasar luego es que la cultura se come a la estrategia. Yo, por ejemplo, si yo tuviese, hay una empresa que es de pizzas, ¿sí? Una empresa de pizzas que aplicó creatividad e innovación. Así que la empresa dijo que las cajas de pizzas estaban siendo muy aburridas porque a la gente se le llevaba la caja de pizza y lo único que hacía era botarla. Esta empresa pensó, claro, la pizza en general se comparte con amigos, con familiares, con personas del común. ¿Cómo hacemos para que la pizza tenga una mayor incidencia en las personas? Porque la caja de pizza se botaba. Una de las estrategias que plantearon ellos es que la caja de pizza se convirtiera en un juego. Cuando a la gente le llegaba la caja de pizza, la gente lo único que tenía que hacer era cortar con la mano y simplemente armaba. Aquí está el arco de básquetbol y simplemente sacaba unas pequeñas aberturas que había acá y la gente comenzaba a jugar con unas peloticas que también se sacaban de la misma caja. Así que la gente comenzaba a sacar estas peloticas y comenzaba a jugar. Esta estrategia creativa fue bastante interesante en la empresa, alcanzando unos niveles de crecimiento bastante interesantes. Pero lo que pasa es que la empresa dejó de crear. ¿Por qué? Porque la cultura de la empresa se come las estrategias. No se trata de pensar la creatividad y la innovación en términos de conceptos. Se trata de pensar en términos de estilo de vida. Sabemos que toda empresa tiene una serie de direcciones, ¿no? Que son la dirección de marketing, la dirección de venta, la dirección de la gerencia. Cada dirección tendría que tener el estilo de vida o la cultura creativa y la cultura de la innovación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que está mal enfocado. Así que cuando las empresas piensan en esto, piensan simplemente en el hecho de aplicar y ya está. Pero esto tiene que verse como una cultura, como un estilo de vida. Las grandes empresas son las empresas en donde manejan este estilo, el estilo creativo y el estilo de la innovación. Ahora la pregunta interesante sería cómo aplicar la creatividad y la innovación en una empresa. Claro, esa sería la pregunta del millón. Y bueno, para no alargar tanto el programa, lo vamos a ver en el otro video. Y como digo siempre, siempre grande.